Lo tengo gracias, señor Pei. No bloquees el camino. Señor Pei, me lastimé la espalda. ¿Podría ayudarme a levantarme? Oye, me caí. ¿Podrías ayudarme a levantarme? ¿Ves? Cuando no podía levantarme, fuiste tú quien me ayudó. No eres un inútil. ¿Cómo te llamas? Li Chuchu. Señorita Lee. Tus tácticas son realmente bajas. Entonces lo diré directamente. Señor Pei, me gustas. ¿No tienes miedo a la muerte? Todo el mundo en Jin Gang sabe que el señor Pei es un diablo viviente. Si tuviera miedo a la muerte, ¿cómo podría ver al diablo? Eso es interesante. Más que temer a la muerte. Más temo perderme al señor Pei. Tengo manías. Te lo aseguro, señor Pei. Definitivamente eres mi primer hombre. ¿En serio? ¿El primero? Solo lo sabrás después de probar. Señor Pei, no aquí. Es un área pública. Ten vergüenza. Si tienes vergüenza, no me seduzcas. Señor Pei, ya no quiero. ¿No dijiste que te gustaba? Señor Pei. ¿Tan temprano? No tengo el hábito de quedarme en la cama. Yo sí. Y todo por lo de anoche. El señor Pei no es tan santo como dicen los rumores. Yo veo que le interesan mucho las cosas de la cama. Señorita Lee. Tampoco es tan inocente y dulce como parece. Al quitarse la ropa sabe cómo complacer. ¿Está satisfecho, señor Pei? Dime en qué quieres. Dinero bolsoso. Algo más. He oído que las parejas que han dormido juntas se dan un beso de buenos días por la mañana. Quiero un beso de buenos días. No me gusta. Buenos días, señor Pei. Pero has oído que las parejas que han dormido juntas por la mañana no se limitan a un solo beso de buenos días. Este es el regalo que te preparé. Gracias por acompañarme en la actuación anoche. No bloquees el camino. De nada. He oído que el señor Pei está interesado en ti. Solo puedo decir que ahora está interesado en mi cuerpo. Impresionante, Chuchu. Todos saben que el señor Pei no se acerca a las mujeres. ¿Y tú lograste que se interesara en ti? Pero este tipo de hombres nunca les faltan mujeres. Hoy te pueden llevar al cielo.
Mañana te pueden mandar al infierno. Y esta vez te has metido con el señor Pei. Me parece que voy a jugarme la vida. Desde que lo conocí, nunca pensé en vivir. Chica, ¿por qué hablas tan alocadamente? Pero no logro entender. Dejaste una buena universidad de prestigio. ¿Cómo terminaste trabajando en un club? ¿Quieres matarme? Mataste a mi hermana. Dejaste a mi madre en estado vegetativo, quiero que pagues con tu vida. Solo estaba jugando. Quería ser su amigo. Ella fue la que decidió saltar. Y el edificio no era tan alto. ¿Quién iba a pensar que moriría? Y tu madre. Como una mosca siempre denunciándome. Le di un final rápido. ¿No era lo correcto? Las flores silvestres son lo que son. Yo Sansuo con solo un leve pellizco. La hice pedazos. No hay fin. Tu familia. ¿No tendrá genes de locura? Ustedes son unos animales. Te voy a matar. Pues ve y denuncia, el plazo es de solo 5 años. Pero yo te mandaré al infierno. Suéltame. Lo que más deberías denunciar es tu origen. Hermana Hon. Una estudiante universitaria sobresaliente. Dejó los estudios para trabajar aquí. ¿Por qué? Porque quiero acercarme a Pei-Inji. Quiero estar en la cima de la cadena de poder de Jingang. Quiero que esos llamados de clase alta paguen un precio doloroso. Porque soy igual que ellos. Todos queremos ganar dinero rápido. Señor San ha llegado. Que sirva el vino. Señor San. Hoy cualquier chica aquí puede acompañarte, excepto ella. Ella tiene el respaldo del señor Pei. ¿Te estás volviendo más tonto con la edad? Señor Pei, ¿qué mujer no podría conseguir? Podría fijarse en alguien de su estatus. ¿De verdad tiene algo que ver con el señor Pei? Menos charla, que sirva el vino. Solo porque mencionó el nombre del señor Pei. Hoy la haré arrodillarse para servir. Este debe ser el joven maestro de la familia San. El tiempo de la demanda es solo de 5 años. Te haré pasar el infierno en la próxima vida. ¿Y si digo que no me arrodillo? Esta mujer me parece familiar. ¿La he visto en algún lugar? ¿Así me hablas? ¿Tú qué sirves te atreves a hablarme así? ¿Cómo te atreves, maldita sea? No quiero arrodillarme. También tienes derecho a negarte. Joven maestro San, tenga piedad. Si la toca no podré explicárselo al señor Pei. Fuera de aquí. Sí. Joven maestro San, ya le dije, soy del señor Pei. Me haces arrodillar.
¿No es esto una bofetada al señor Pei? Una bofetada. Justo hoy me pica la mano. Usaré tu cara para calmarla. Señor Pei. Ha llegado señor Pei justo a tiempo. Esta mujer dice que usted es su respaldo. ¿Qué es ella para atreverse a relacionarse con usted? Estoy ayudándole a enseñarle una lección. Li Chuchu levanta la cabeza. ¿No dijiste que eras mía? ¿Cuándo te enseñé a ser tan cobarde? Ella. ¿De verdad lo es? Señor Pei, me equivoqué. No supe reconocer a alguien importante. Si es mía. Aunque lo hagas. Ellos dirán que estuvo bien. Señor Pei, estuvo bien. Levántate. Prueba. Hermana, espérame. Pronto entraré en tu universidad. Ah. Señorita Li, estuvo bien. Familia del paciente, su madre. En el futuro se necesitarán grandes sumas de dinero para el tratamiento. Prepárate mentalmente. Ah. Pequeña señorita, me equivoqué. Perdón. Oh. No aguantaste mucho tiempo. Parece que tu hermana es más fuerte que tú. Ahora sabes cómo ser mi persona. Lo sé, señor Pei. Ya que eres mi persona. No te hagas daño a ti mismo en el futuro. En el futuro. ¿Realmente no sufriré más? Te vi antes. Mirando a Sansuo como si lo odiaras desde hace mucho. ¿Cómo podría? Simplemente odio. Odio a los hombres que maltratan a las mujeres. ¿Y el señor Pei? ¿Qué odia más el señor Pei? Engañar. Xiaoji. Mamá tiene cosas que atender últimamente. ¿Puedes quedarte unos días en casa de tu abuelo? No quiero quedarme aquí. Papá siempre te golpea. Quiero estar contigo para protegerte. Xiaoji, cariño, mamá no va a verlo. Cuando mamá termine vendrá a buscarte. Joven amo, vámonos. Zhou Ziyu, hoy mismo nos divorciamos. Me llevo a Xiaoji. Xiaoji es mi hijo, tú eres mi esposa. Nunca podrán deshacerse de mí. Suéltame a. Desgraciada. Mamá, despierta. ¿No dijiste que no lo verías? ¿Por qué me mentiste, mamá? Despierta, mamá. Entonces, no me engañes. ¿Quién en toda Jingan podría engañar al señor Pei? Pero Sansuo me asustó. Todavía tengo miedo.
Te lastimé. Sí. Pon una cantidad. Yuemen. El señor Pei cree que soy como esas mujeres, que se pueden deshacer con un cheque cualquiera. ¿Qué quieres decir? Señor Pei, ¿sabes cómo hacer que este avión de papel vuele? ¿Cómo vuela? Tonto. Hay que soplarle. No me gusta el dinero, solo me gustas tú, señor Pei. Li Chuchu. Realmente eres. ¿Qué soy? Señor Pei, no puedo respirar. Además, hay mucha gente aquí. ¿De qué tienes miedo? Has hecho algo más loco. Señor Pei, Li Chuchu. ¿Cómo eres tú? ¿Quién es él? Señor Pei. Te conozco. Señor Pei, ella es mi ex. No, para ser exactos. No he aceptado la ruptura. No me dijiste que tu historial amoroso estaba limpio. Me engañaste. no fue mi intención engañarte. Tengo mis razones, señor Pei, señor Pei. ¿Puedo explicarlo, señor Pei? Suelta. Li Chuchu, el señor Pei te dice que lo sueltes. Señor Pei, tengo algo que decirle a Chuchu, la llevaré abajo. Señor Pei, ¿Qué relación tienes con el señor Pei? Luz y Yang, ya hemos terminado. ¿Qué tiene que ver contigo? Li Chuchu. Cuando salías conmigo. Éramos como el cielo y la tierra. Ahora, justo después de romper conmigo, ya estás con el señor Pei. Li Chuchu. Me has hecho esto. No sabes por qué terminamos. Eres un desgraciado de dos caras. Te lo he dicho 1000 veces, mi amor por ti es verdadero. Con ella, es solo un matrimonio de conveniencia. No puedo darte el nombre, pero todo lo demás es tuyo. Luz y Yang. ¿No tienes vergüenza? Te lo digo, no me molestes más. Cuidado que arruiné tu banquete de compromiso. Li Chuchu. Cualquiera con un poco de poder. ¿Crees que realmente te tratará bien cuando haya sufrido lo suficiente? Naturalmente volverás a mí. Señor Pei. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué hice mal? Antes en el club. ¿Con qué mano tocaste a Li Chuchu? Li Chuchu, el señor Pei te dice que la sueltes. Li Chuchu. Pensé que no la apreciaba. Si no recuerdo mal. Señor Pei. Es la derecha. Ah. No me atreveré más, señor Pei. ¿Han salido? Sí, 2 años. Pero todo eso ya pasó, señor Pei. Ah, ya veo. Pero. Ella me dijo antes. En este mundo. Soy el único hombre para ella. Señor Pei. Te está mintiendo. Puedes preguntar a cualquiera.
Y descubrirás nuestra relación pasada. Li Chuchu es experta en mentir y manipular, señor Pei. Ya que miente. Entonces que sus mentiras se conviertan en realidad. A partir de hoy. En este mundo. Realmente soy el único hombre para ella. ¿Lo has entendido? Señor Pei, lo entiendo. Li Chuchu es suya, solo suya. Prometo que no apareceré cerca de ella. Recuerda lo que has dicho hoy. Vaya, todo acertado. ¿Qué le pasa al señor Pei estos días? Parece que con todos tiene una enemistad profunda. Los disparos, precisos y contundentes, parece que no dispara a un blanco, sino a mi cabeza, joven Ji. Cuanto menos sepas, más seguro estarás. Este chico. Me parece que después de pasar tanto tiempo con Pei Yangwan, tu forma de hablar también se ha vuelto tan dura. Señor Pei, alguien lo busca. Échalo. Señor Pei, quiero hablar con usted a solas. ¿Está bien? Oye, no muchas mujeres se atreven a lanzarse directamente sobre nuestro señor Pei. Valor admirable. Merece ser alentado. Habla. ¿Qué quieres con él? Lo siento. Quiero estar a solas con el señor Pei, ¿puedo? Dilo directamente. Vaya, esta chica es muy atrevida. Apariencia pura, figura ardiente. Es simplemente un tesoro, señor Pei. ¿Realmente no te gusta? Si no te gusta, yo me lo llevo. Parece que algunos no quieren sus ojos, ¿verdad? ¿Por qué estás tan enojado? Mejor me voy. ¿Qué estás haciendo? Estoy apostando. Señor Pei, ya que no quieres verme a solas. Entonces tendré que encontrar una manera yo misma. Estoy apostando. El señor Pei tampoco quiere que otros me vean así. ¿Realmente quieres verme enloquecer? Li Chuchu, ¿crees que soy fácil de engañar? No quise engañar al señor Pei a propósito. Tengo una razón para salir con Lucillán. Aunque salimos durante 2 años. Nuestra relación no era realmente íntima. Incluso. Nunca dormimos juntos. 2 años de relación está bien. Entonces, durante esos 2 años. ¿Te tocó aquí? No. ¿Aquí? Tampoco. Aquí. ¿Sigues intentando engañarme? Sí me tocó. Así que ya te tocó la cintura. Dormir juntos también sería normal. Entonces el señor Pei ya no me cree en absoluto. Mejor que el señor Pei me use como blanco vivo. ¿Realmente crees que me importa si durmieron juntos o no? ¿No es así? Li Chuchu, ¿de verdad no sabes cómo consolar a un hombre? No sé. Además del señor Pei, no he consolado a ningún otro hombre. Fue tú mismo quien me lo dijo. En este mundo. Solo me amas a mí. ¿Cómo se siente que la razón por la que el señor Pei está enojado no es solo porque lo engañé?
Más bien porque está celoso. Es muy difícil adivinar lo que piensa un hombre. ¿Qué tal si intento ser tierna para salir del paso, señor Pei? De verdad no sé cómo consolarte. Oye, señor Pei, ¿por qué no me enseñas? Señor Pei. Realmente me siento bastante inútil. Entonces, ¿cómo puedo consolarte? Prefiero la suavidad a la dureza. Señor Pei. Tu latido del corazón se escucha tan claro. ¿Qué pasa? Parece que cada latido dice: perdona a Chuchu. Señor Pei. A veces. También hay que escuchar el propio corazón. Aprendes bastante rápido. El secreto para consolar enseñado personalmente por el señor Pei. Si no lo aprendo en serio, me voy a derrumbar. Mira mis ojeras. Estos días sin verte casi me vuelvo loco de tanto extrañarte. Realmente no puedo dormir bien. Cada vez que pienso en el señor Pei hago galletas. Esta semana he hecho cientos. ¿Por qué no sigues? El señor Pei quiere seguir escuchando. No quiero. Sé que el señor Pei es el mejor del mundo. No te muevas, pequeña mentirosa. Por el amor de Dios. ¿De dónde salió esta chica que puede hacer que el boss Pei pase de estar furioso a calmado en un segundo? ¿Es este el fenómeno más extraño que veré en mi vida? Entiendo. No soy ninguna pequeña mentirosa. Señor Pei, si sigues enojado, mejor átame a ese árbol de ahí. Cuando se te pase el enojo me sueltas. Mira bien. La cuerda no se usa así. Entonces, ¿cómo se usa? Envolvamos también al señor Pei. Así tú tampoco podrás escapar. Nudo ciego. Li Chuchu. Es mejor que lo pienses bien ahora. Yo no te daré una segunda oportunidad. Bien. MMM. Señor Pei, ¿qué haces? Te enseño a atar la cuerda. Pei-Inji es del signo del perro. Estas marcas de dientes llevan 3 días y no se quitan. Sansuo se fue. Hermana Hon, ¿qué hago ahora? El señor Pei me dejó. Li Chuchu. El señor Pei la abandonó. Antes se aprovechó de su poder para mandarme al hospital. Ahora. Por fin puedo devolverle el favor. Sansuo. Esos golpes solo fueron el aperitivo. Sabía que me llamarías. 3. Quieto ahí. Sabía que el señor Pei no te mantendría por mucho tiempo. Hoy vamos a ajustar cuentas. ¿Qué haces? Suéltame. Ven conmigo. Suéltame. Señor San, ¿qué pasa? Esta señorita no es cualquiera. Es una acompañante de Yundian y además. El señor Pei alguna vez se fijó en ella. Incluso el señor Pei, que no se acerca a las mujeres, se fijó en ella, sí. Hoy. Tenemos que atender bien a esta invitada especial. Ven, prueba.
Este vino de 200.000. Límpialo. Tú. Límpialo. Suéltame. ¿Qué haces? ¿Estás sordo? El hermano Suo te dijo que lo limpies. Suo G. Dices que si prendo este fuego, su carita, ¿quedaría tan bonita como este vino tinto? Ustedes, esto es un restaurante. ¿Se han vuelto locos? Señor P.I. ¿Dónde está? ¿Qué le has hecho? Aún no he hecho mucho con ella. Señor P.I., ¿no es que ya no la quería? ¿Desde cuándo te importan mis asuntos? Yo, señor P.I., me equivoqué. Si fue Ichuchu quien dijo que usted ya no la quería. Te pregunto dónde está. Está allí. No se acerquen si muero. El señor P.I. no los perdonará. No temas, soy yo. Dame el cuchillo. Señor P.I. Por fin has venido. Pensé que no vendrías. Si muero, ¿el señor P.I. se sentiría un poco triste? ¿En qué momento estamos? ¿Aún te preocupas por mis sentimientos? ¿Tienes miedo, verdad? Volvamos, ¿de acuerdo? De acuerdo. Llévensela, aplíquenle algunos métodos. No, señor P.I. Sé que me equivoqué. Perdóneme, señor P.I. Señor P.I. Cálmese. Mi padre colaboró con usted en un proyecto hace unos días. Entre nosotros, hay más de 40 millones de intereses en juego. No vale la pena por una mujer arruinar una relación de más de 40 millones, ¿verdad? 40 millones, pero para mí. Esa bofetada que recibió vale más que 40 millones. Señor P.I. usted. ¿Qué quiere decir con eso? Cancelamos la colaboración del proyecto. Dile tú mismo a Sanchengai lo que has hecho. Señor P.I. me equivoqué, merezco morir. Señor P.I. este proyecto lo consiguió mi padre con mucho esfuerzo. No puedo decirle la verdad, no importa qué. Señor P.I. le ruego, deme otra oportunidad. Estoy dispuesto a servir a la señorita Li como un esclavo. En el camino. Ya he avisado a Sanchengai que venga. Papá. Eres un hijo desobediente. Pensé que habías mejorado recientemente ahora. Me has metido en un lío tan grande yo. Tú. Te voy a matar, inútil. Te voy a matar, no me pegues, papá. Me equivoqué, sé que me equivoqué, papá. Sansuo. ¿No querías obtener el reconocimiento de tu padre? ¿Cómo se siente decepcionarlo? Ahora. El juego comienza oficialmente.
¿Te sientes mejor? Me llamaron hormiga. Tú dijiste que una bofetada valía más de 40 millones. Señor Pei. ¿En tus ojos soy tan valioso? Mucho mejor. Te llevo a casa. Sí, señor Pei. ¿Qué es esto? Ungüento para desinflamar. Duele, señor Pei. Tu técnica para aplicar el ungüento parece de verdugo. Yo. Señor Pei, esto es. ¿Hielo? Para desinflamar y aliviar el dolor. En realidad sí es el señor Pei. No necesito hielo. También puedo aliviar el dolor. Digo que tu apariencia parece de un pequeño zorro. Señor Pei, te prometo. La próxima vez que me encuentre con alguien como Sansuo, me apartaré del camino. Me protegeré, no te preocupes más. Encontrarse con este tipo de personas. Ceder no sirve de nada. Hay que usar esto. Señor Pei. ¿Quieres que me proteja? Este cuchillo es muy afilado. Si alguien más quiere molestarte, apúntales con esto. Señor Pei, tengo miedo. ¿De qué tienes miedo? ¿No estoy detrás de ti? ¿Y sí? ¿El que me está molestando eres tú, Pei? Entonces apunta el cuchillo. Aquí déjame ver. ¿Cuán despiadado puede ser el pequeño conejo blanco? El pequeño conejo. Ojo por ojo. ¿En serio estás jugando? Oye, hermano C, esta vez. Definitivamente tienes que ayudarme. Pei canceló la cooperación con el grupo San. Ahora el grupo está sufriendo grandes pérdidas. Si no consigo una nueva inversión, mi padre me echará. Engañado por una acompañante. ¿Dónde está tu cerebro? Fue un descuido mío. Hermano C. Solo esta vez oye. En el futuro no me avergüences, ¿vale? Sí, en el futuro. Definitivamente no caeré en la trampa de este tipo de personas. Ah, gracias, hermano C. Ven, hermano C, siéntate. 3 demonios abrazados con fuerza. Al final se morderán entre sí. Estoy ansioso por ver el próximo acto de vuestra matanza mutua. Hermana Hon. Antes me llamaste y me dijiste que vos Pei te había dejado. Para personas de su estatus eso es normal. Ya que no tienes respaldo, baja tu estatus y gana dinero. Aquí no mantenemos a gente ociosa. Hermana Hon, en realidad te equivocas ayer. Oye, ya está bien, hablaremos después de la actuación. Hoy si Aoi no vino, el escenario no puede estar vacío. ¿No estudiaste violonchelo? Entonces tú lo haces. Por cierto, tu ropa es demasiado conservadora. Te he preparado un nuevo conjunto. Hermana Hon, yo.
Boss Pei, este es nuestro plan de proyecto. ¿Podría considerar cooperar con nosotros? Si la calidad del producto es buena, naturalmente cooperaremos. Tengo mucha confianza en eso, Boss Pei. Brindo por ti. Vaya, es la primera vez en la cima de las nubes. Ver a la intérprete de violonchelo vestida de manera pura pero con un aspecto seductor. Es bastante especial, todos dicen que vienen a Yundian. Lo más destacado son las actuaciones nocturnas. Si te gusta alguien puedes gastar un poco de dinero para que te dé una actuación privada. ¿Quién es esta belleza? ¿Cómo es que no la había visto antes? Escuché que es nueva. Al parecer se llama Li Chuchu Li Chuchu. Es lo suficientemente seductora y pura. Tráela para que me dé una actuación. Ve y dile al jefe que venga aquí. ¿Señor Pei me buscaba? Explica. Ali Chuchu toca muy bien el violonchelo. Pensé que esta noche vendrían muchos jóvenes adinerados, así que la dejé salir para que gane experiencia y caliente el ambiente. ¿Quieres decir que mi mujer entretenga a otros hombres? ¿Su mujer, señor Pei? No lo sabía. Pensé que ya estaba cansado de ella. Antes dejé Yundian en manos de alguien capaz de manejarlo. Ahora veo que no eres adecuado. Recoge tus cosas y vete, no quiero verte mañana. ¿Te sientes mal por estar conmigo? No para nada. Si no te sientes mal, ¿por qué sales a ganar un segundo sueldo? Yo. Esta noche compraré todas tus actuaciones. Li Chuchu. Realmente has sido entrenada en Yundian. Eres toda una experta en seducir hombres. Señor Pei. No te enojes. Hoy fui a actuar porque la señora Hon me dio este trabajo, y así conocí al señor Pei. Solo pensé en actuar esta vez, como una forma de agradecerle su bondad. Por eso me vestí así. Li Chuchu. Realmente te gusta agradecer a los demás. Al señor Pei le gusta más. Señor Pei. He compuesto una canción especialmente para ti. ¿Qué tal si te la toco como una forma de agradecimiento? Tráeme el violonchelo. Señor Pei.
Señor Pei, no deberías haberme mirado antes. Deberías escuchar con atención. ¿Cómo se llama esta canción? Caída suena bien. Buena canción. Buen nombre. Me alegra que le guste al señor Pei. Entonces dejémonos caer juntos. Oye, El dueño de Yundian ha estado arrodillado en la puerta, rogándole que le dé otra oportunidad. cuando he retirado lo que he dicho, dile que recoja sus cosas y se largue. Lo de actuar esta noche. Pei-Inji definitivamente no dejará escapar a la hermana Hon. Señor Pei. ¿Qué tal si lo dejamos pasar esta vez? En realidad la hermana Hon es buena persona, solo que le falta dinero. En el día a día trata bien a todos. ¿Con qué carta me estás negociando? Cartas. Entonces yo cuento. Tú. Sí, yo. No es suficiente. Señor Pei. Desde pequeña nunca he experimentado la sensación de que un hombre se ablande por mí, así que ablanda tu corazón por mí una vez. Ella puede quedarse. Pero tú debes venir conmigo. Yo no hay problema. Iremos con el señor Pei, pero he oído que recientemente el grupo Pei ha desarrollado un nuevo proyecto importante llamado Isla del Bosque, así que ¿por qué no me das los derechos de licitación? Estás yendo demasiado lejos, tienes mucha ambición. ¿Por qué te interesan tanto los asuntos de negocios últimamente? Es que pronto voy a empezar mis prácticas. Pensé que antes de eso podría adquirir más habilidades, ya que Isla del Bosque es un proyecto importante. Entonces obviamente debo empezar por lo más desafiante. MMN. La próxima vez que no puedas ocultar tu ambición, recuerda esconder tu carné de estudiante. Compañera Chuchu. Señor Pei. Ya lo sabías todo. ¿Por qué dejaste la escuela? Puedo no decirlo. Está bien. Haz bien el proyecto. Señor Pei, ¿aceptas? Sabía que el señor Pei es el mejor. Es bueno conmigo y también con la hermana Hon. Realmente quiero decirle a todo el mundo que nuestro señor Pei tiene un corazón de Buda. Es mejor que no se lo digas a nadie. ¿Por qué? Yo no soy una buena persona. Este poco de corazón de Buda solo es suficiente para proteger a una persona. A esposa, hoy te cansaste de comprar ven. Hay jugo en la mesa, lo acabo de exprimir. Gracias, esposo. Ven, ven. Ven, prueba. Te cansaste. Por cierto, ¿el proyecto de Senju ya está en tus manos? Mi padre hoy me presionó de nuevo. Todavía no. Le envié 2 veces los documentos y mensajes al señor Pei y no me respondió. Tú eres la persona de mi padre en Hingan. La empresa de mi padre es la más calificada para obtener este proyecto. El señor Pei no puede no considerarlo. Esposo, tengo que recordarte. Te casaste con nuestra familia. La posición actual de la familia Jian se la debe a mi padre. Si ni siquiera puedes hacer bien estas pequeñas cosas, mi padre no tendrá mucha paciencia contigo. Esposa, pensaré en algo. Bien.
¿No tendrán genes de locura en tu familia? Hyun Songhwa. Sé que realmente quieres obtener el proyecto de Senyu, pero el señor Pei no verá tus mensajes. Hola, señor Hyun. Soy el responsable del proyecto de Senyu. ¿Te interesa hablar? ¿Qué haces aquí? Señor Pei, ¿ya regresaste del gimnasio? Sí. Yo solo. Vi tus fotos del pasado. No importa en qué época esté el señor Pei. Me sigue emocionando verlas. ¿En serio? No creo que sea así. Así que solías reírte tanto en el pasado, si te hubiera conocido antes. Seguro que me habría enamorado de ti. ¿Tienes hambre? Le pedí a la tía Chen que preparara el almuerzo. Vamos a comer. Sí. Estás diciendo. Sobre el proyecto de Senyu. ¿Qué puedes ayudarme? Sí, pero tengo condiciones. Señorita Lee, ¿verdad? Aparecer de repente y hablarme de condiciones este comportamiento, ¿no te parece ridículo? Yo soy la mujer del señor Pei. Por desgracia, Sansuo y yo hemos tenido nuestros problemas. Eres tú la que lo engañó. Para que su padre lo golpeara casi hasta la muerte. Así es. Tienes algo, pero incluso si ahora. Tienes algo de voz, ¿cómo puede una mujer influir en la decisión del señor Pei? Señor Hyun, eres conocido en la industria como un buen esposo. ¿No sabrás qué? ¿El amor ciega a la gente? El señor Pei no te ha respondido. Seguro que estás muy ansioso. Si yo fuera tú, no perdería esta oportunidad. Después de todo, no soy una mujer común al lado del señor Pei. Él se preocupa mucho por mí. ¿Qué tan preocupado? ¿Cómo lo demuestras, señorita Lee? Hola. Señor Pei. Ahora estoy en la Plaza Twilight. ¿Puedes venir a recogerme? Estoy muy ocupado, llamaré a mi secretaria para que te recoja. Pero me encontré con él. Chico de mis sueños de la universidad. Él dijo que me he vuelto más bonita. ¿No tienes miedo de que me lleve contigo? Lee Chuchu. Señor Pei, si ni siquiera esto te enoja. Tengo todo preparado de antemano, con múltiples planes de respaldo. Espérame afuera, llegaré en 10 minutos. Mira la persona que no pudiste manejar. Yo solo necesito una llamada. Si puedo controlar su tiempo, ¿por qué no podría controlar sus pensamientos? Entonces, señorita Lee. ¿Cuáles son tus condiciones? Puedo darte el proyecto. Pero tienes que hacer que ese Sansuo caiga en desgracia, ¿qué tal? ¿Cómo puedes traicionar a un amigo por la espalda? Una vez que cooperemos será de por vida, señor Hyun. Te aconsejo que lo pienses bien. Espera un momento. Yo. Sube al coche. El señor Pei llegó muy rápido. ¿Y el amor platónico? Quizás, en este momento esté escondido en algún rincón mirando. Señor Pei. ¿Qué estás haciendo? ¿No estabas escondido mirando? Hagámoslo mirar bien. Señor Pei, espera un momento.
Señor Pei, esta corbata me está lastimando las manos. Bien. Entonces cambiemos la forma de atarla. Adivine. ¿En qué botón estoy ahora? Por cada error daremos otra vuelta. Para que tu amor platónico lo admire una vez más. El segundo. Error el primero. Otra vuelta más. ¿Y ahora? El tercero. Error el segundo. Señor Pei, me estás molestando. Señor Pei, ¿realmente te has vuelto malo? Solo sabes burlarte de mí. En el arte de molestar estoy muy lejos de ti. No había ningún amor platónico, ¿verdad? Solo quería probar. ¿Cuán importante soy para el señor Pei? ¿Y ahora? ¿Estás satisfecho con el resultado? Contento. Muy contento. Señor Pei. Sobre el proyecto de Senyu, quiero que el grupo Jian se familiarice. ¿Está bien? Dejando de lado todo lo demás. El grupo Jian cumple con los requisitos. Es un buen socio. Señor Pei, si no me cree. Tengo muchos documentos recopilados en mi habitación. Información importante del grupo Jian. Te creo. Tan simple. Esta es la llave de mi oficina de arriba. Si necesitas algo en el futuro, entra y toma el sello cuando quieras. Pero arriba no es tu oficina privada. Además, allí se guardan documentos importantes. ¿Por qué me das la llave? Desde el día que te dejé a mi lado. Nunca pensé en separar los privilegios contigo. ¿Por qué? MMN. ¿Por qué eres tan bueno conmigo? No deberías ser tan bueno conmigo. ¿Qué expresión es esa? Los demás dicen que soy el pequeño canario que el señor Pei tiene a su lado. Debo comportarme bien. Escuchar obedientemente al señor Pei, para que me dejes quedarme más tiempo, pero no pensé que me darías tanto favoritismo. Pequeño canario. Sí, Pero nunca te he tratado como un canario. Aunque el canto del canario es realmente hermoso. señor Pei, ¿en qué momento estamos? Solo sabes burlarte de mí. Si es mi canario. No debería tener esa expresión desanimada. Solo siento que no lo merezco. Nunca he dejado a nadie a mi lado. ¿Cómo te dejé? Significa que te doy tres cosas. Todos mis privilegios, toda mi confianza. Y. Algo que te retiene firmemente. No hay nada de merecer o no. Te trato bien con condiciones. ¿Qué condiciones? Lo que dijo el señor Pei lo acepto todo. Entonces, ¿por qué no me invitas a tu casa esta noche? Este es el lugar donde siempre has vivido, ¿verdad? Sí, este es la casa en la que crecí desde pequeño. Señor Pei, si no te sientes cómodo, podemos cambiar de lugar. No es necesario. Entonces ve a descansar primero, soy muy buen cocinero. Te prepararé algo de comer. Está bien.
¿Qué es esto? Ese es mi tablero de deseos de cuando era niño. Cada cumpleaños escribía un deseo. Algunos se hicieron realidad. Jefe, según las investigaciones, la hermana menor de la señorita Lee cayó accidentalmente del edificio y murió. Su madre debido al dolor extremo. También cayó en estado vegetativo por enfermedad. Busca los mejores médicos para su madre. No dejes que ella sepa sobre esto. Mudémonos mañana. Cuando vine eché un vistazo. Esta área no es segura. Entonces, señor Pei, ¿quieres que me mude a dónde? A Eugene Terrace. La casa ya está comprada a tu nombre. No la quiero. Eugene Terrace es la casa más cara de toda Hingan. Es demasiado valiosa. La jaula del canario no debería ser construida por el dueño. Además, el Eugene Terrace tiene buena privacidad. Así tus encajes colgados en el balcón tampoco serán vistos por nadie más que yo. Parece que, señor Pei, has escondido algo egoísta, ¿eh? ¿Con tanto instinto posesivo no tienes miedo de que me escape? Entonces te cambiaré a una casa más segura. Entonces parece que no puedo escapar de ninguna manera. Puedo mudarme. Pero no quiero la casa. No rechaces, nunca he oído hablar de hacer copias de llaves. Es mejor dárselas a la persona adecuada. Pero lo que más combina no son las llaves, sino el forro, para que no lastime la piel. Ya que el señor Pei quiere encerrarme. ¿Eso no es? ¿Eso no es que también deberías darme algo dulce primero, eh? Algo dulce. Lo siento, señor Pei. No fue mi intención engañarte. Lo siento. ¿Qué pasa? ¿Por qué lloras? Señor Pei. Soñé que me abandonaste. Los sueños son al revés. Entonces, ¿qué significa al revés? Al revés significa que quiero tenerte a mi lado en todo momento. Duérmete. Documento de cooperación de la primera fase del proyecto Isla Sen. Míralo. Finalmente lo tengo. ¿Y lo que me prometiste? Aunque no puedo hacer que Sansuo quede en la ruina, pero puedo contarte un secreto en realidad. Él no es el hijo de San Chengai, sino el hijo de su madre. Y el mayordomo. Interesante, ¿es confiable esta información? Por supuesto, mi padre es el director. Esto lo supe, por casualidad nadie más lo sabe aparte de nosotros. Ni siquiera el propio Sansuo, está en la oscuridad. Esto es mucho más interesante que simplemente arruinarlo.
Señorita Lee, muchas gracias. Señor Pei, ¿a dónde me llevas? Lo sabrás cuando lleguemos. Muy misterioso. El avance del proyecto Islasen va muy bien. Muchas gracias, señor Pei, por darme la oportunidad de practicar. Seguro me esforzaré más en el futuro, para trabajar para el señor Pei. Tú solo encárgate de la conexión, las otras cosas pueden ser hechas por otros. No me subestimes. Seguro me fortaleceré pronto. Y entonces, Esforzarme por convertirme pronto en un ayudante competente del señor Pei. Después de todo, seguir al señor Pei. Es mi sueño. las palabras dulces no sirven. ¿Entonces qué sirve? Tu vida no debería girar solo alrededor de mí. Brillarás en tu propio mundo. Mamá. He estado aprovechándome de alguien. Pero él ha sido muy bueno conmigo. Me ha dado un trato especial. Ha sido sincero conmigo. Me ha animado a perseguir mis sueños. Me ha consentido y comprendido. Mamá. De verdad no quiero seguir aprovechándome de él. Dime. ¿Qué debo hacer? Doctor, doctor, doctor. ¿Cómo está el doctor? El estado del paciente empeora, podría ocurrir en cualquier momento. En fin, prepárate mentalmente. Mamá. Vigila a la madre de Sansuo y a su mayordomo. Infórmame de cualquier movimiento. Fanqian, la madre de Sansuo Fanqian, recientemente reservó en Fanqian un hotel en la isla de la niebla Fanqian. Parece que va de vacaciones allí. Fanqian, en la información de registro Fanqian, también está el mayordomo de la familia San. Isla de la niebla. Bien lo sé. Mamá. No te preocupes. Definitivamente te haré. Y a mi hermana justicia. ¿No dijiste que querías distraerte? ¿Por qué viniste aquí? Señor Pei, ¿no crees que esto es hermoso? Este es el hotel con la mejor ubicación de toda la isla. Por la noche podemos dormir escuchando el sonido de las olas. Por la mañana podemos ver el amanecer desde la cama. Si lo pones así. Realmente suena bien. A ti también te gusta escuchar las olas y ver el amanecer, ¿verdad? No me gusta. Me gusta. Señor Pei, tú. Dijiste que ibas a abstenerte, pero estás conduciendo en cualquier momento. Tu personaje se está desmoronando. Eres como un pequeño zorro. No lo soporto. El jefe PI te llama. Entonces ustedes sigan, yo voy a reservar la habitación. Bien, espera. Usa mi tarjeta. Sí. Es señor gerente. Quiero reservar una habitación presidencial con vista al mar. Lo siento, señorita, nuestro hotel
Hoy está reservado para un gran cliente. Pero me gusta mucho este lugar, podrías hablar con ese gran cliente y negociar el precio, no hay problema. Ahora cualquiera puede negociar conmigo. ¿Qué quiere decir con eso? Chiquita, no te aproveches de tu belleza para seducir a un patrón y romper las reglas. Si yo he reservado este lugar, entonces tú tienes que irte. Señora, yo no le he hecho nada. ¿Por qué habla tan mal a un desconocido? La tarjeta del grupo PI, ¿eres del agente del señor PI? ¿Qué pasa? No. Eres muy atrevida. Falsificaste una tarjeta del grupo PI. Los canarios del señor PI no viven en palacios. ¿Acaso vienes a abrir una habitación tú sola? Tienes mucha vanidad. Señora, con solo mirar a unos desconocidos, ya sacas conclusiones, eres bastante tonta. Chiquita, ¿acaso te he dado demasiada confianza? ¿Cómo te atreves a insultarme? ¿Te vas o no? Si no te vas, te rasgaré toda esa basura. Te desnudaré y te tiraré al bosque para que te coman los lobos. Señor Pei, ¿Qué haces? yo esta señorita. ¿Realmente es de su gente? Malentendido, malentendido. Señor Pei, por favor, teniendo en cuenta que nos conocemos tanto, no me lo tome en cuenta. ¿Quién eres tú? Yo soy. Señor Pei, esta es la esposa del señor San, la esposa de San Chengai. La familia San. La familia San me ha dado otra sorpresa. Otra vez. No entiendo lo que dice. Originalmente estaba pensando que San Chengai no suele actuar de manera tan descuidada. Sí. ¿Cómo es posible tener un hijo tan inútil? A ese bastardo salió a ti. No eres tú. Señor Pei, esas palabras suyas, ¿no son un poco exageradas? Solo le arruiné un vestido, ¿y qué? ¿Eso puede afectar nuestra relación? Sí. Un vestido de ella puede costar la vida de su familia San. ¿Te lo puedes creer? Eres tan joven. ¿Por qué tienes tanto temperamento? Es por esta mujer. ¿Que estás atacando a toda nuestra familia San? Ay. Cariño, ¿cómo llegaste aquí? Desperté y no te vi. Me sentí tan solo. ¿Qué pasa, cariño? ¿Quién es? Cariño, ¿quiénes son ellos? No digas más. Cariño, la señora San. Así que estabas teniendo un amorío. No, no. ¿Qué estás diciendo? Malentendido, malentendido. Así que era eso. Por eso alquilaste todo un hotel. No. Así que estabas haciendo algo malo, señor Pei. Pobre del señor San. Sí. No, no, por favor. No le digan a mi esposo, fue un momento de debilidad. Es la primera vez que lo hacemos. ¿Pueden guardar el secreto? Haré lo que sea. ¿De acuerdo? Tía. Cuando alguien comete un error debe aceptar el castigo. Además, ni al señor Pei ni a mí nos gusta que en una relación una de las partes sea engañada. ¿No es así, señor Pei? Sí. Bien ustedes. ¿Quieren arruinarme? Está bien, entonces yo también te arruinaré a ti. Tú. No grabes. ¿Qué estás haciendo? No puedes grabar, no lo hagas. Envía las fotos a San Chengai y dile que hay fuego en el patio trasero de su casa. Sí. Señor Pei, no puedes hacer esto. Ahora San Chengai sabe que su esposa
y el mayordomo tienen algo entre ellos, buscaré una oportunidad para insinuarlo. Él definitivamente dudará de la identidad de Sansuo, al que veneras como a un dios como padre. Resulta no ser tu padre biológico. Cuando descubras la verdad, no sentirás que tu vida está completamente arruinada. Ah, por cierto. Envía a alguien a buscar cabellos de San Chengai y Sansuo. Señor Pei, está sospechando de algo. La señora San insiste en que es su primera vez. Se veía tan nerviosa además. Ella y el mayordomo tienen edades similares, si no hay ningún imprevisto. Bien, lo haré ahora. Y los resultados de la prueba si hay algo interesante. Envíalo directamente a los medios. Es el castigo por haber molestado a Chuchu. Sí. Ah, por cierto. Haz que el informe sea publicado anónimamente por los medios. Así Sansuo no sabrá quién lo envió, será más divertido. Está bien. Ve. ¿Por qué me miras así? Estaba pensando. Señor Pei, ¿cómo eres tan increíble? Tan increíble que ni siquiera he llegado al siguiente paso. Ya has completado toda la ruta de esta jugada por mí. No está mal. Papá, ya no me quieres. Cállate. Si no fuera por las fotos que envió el señor Pei, no podría creer que ustedes dos estaban juntos. Esta mañana los medios expusieron que Sansuo, en realidad es el hijo tuyo y del mayordomo. He luchado toda mi vida por mi reputación, y ustedes la han arruinado. Vengan, golpéenlos. Denles una lección a estos dos perros. Y a la bestia que han engendrado. Papá. Perdóname. Papá, no soy tu hijo favorito. ¿Cómo puedes llamarme tesoro, papá? Cállate, no me llames papá. Me siento mal. Papá Xiaosuo. Yo soy tu padre. Fuera de aquí. Mi padre es el patriarca de la familia, San, una figura poderosa. Es el presidente del grupo San que construyó desde cero. No es un simple mayordomo. Soy el hijo de San Chengai, mi padre es San Chengai. Xiaosuo. Soy el hijo de San Chengai. Oye. Después de que Sansuo fue expulsado de la familia, San lo encerraron en un manicomio. Ahora está completamente loco, ten cuidado. Lo sé, ya llegué. Papá, soy tu hijo más satisfecho, ¿verdad? Jeje, sabía que me aprobabas. Papá, soy tu hijo más satisfecho, ¿verdad? Sabía que lo eras. Joven señor San. O no debería llamarte señore. Eres tú. Otra vez tú me estás tendiendo una trampa, te voy a estrangular. La persona a la que deberías odiar no soy yo, sino tu buen amigo Jian Songhua. ¿Qué quieres decir con eso? El que creías tu buen amigo. En realidad no está de tu lado. ¿Qué quieres decir con eso? En realidad él no es el hijo de San Chengai, sino el hijo de su madre y el mayordomo. Mi padre es el director y supe esto por casualidad. Nadie más lo sabe. Ni siquiera Sansuo lo sabe. Él no solo lo sabe, sino que también lo anda diciendo por todas partes. Piensa si yo lo sé. Puedes imaginarte cuánto quiere que esto se sepa. De la noche a la mañana todos los periodistas están informando. Dime quién está detrás de todo esto. ¿Quién es el responsable? Sí, seguro que es él. Jian Songhua, ¿cómo te atreves a hacerme esto? Todos tenemos algo en contra del otro. Me has arruinado tanto, tú tampoco te saldrás con la tuya.
Maldita sea. Hyun Song-hwa es simplemente un desgraciado. Todos piensan que es un esposo fiel. Pero quién sabe, esas escenas de amar a su esposa como si fuera su vida, todo fue actuado por él. En las villas adosadas del sur de la ciudad, mantenía a todas sus mujeres, las inocentes, las sensuales, las temperamentales. Cuando se aburría las cambiaba por otras. Y su esposa. Siempre pensó que Hyun Song-hwa la amaba profundamente, pero en realidad Hyun Song-hwa solo estaba interesado en el poder y la posición de su familia. A escondidas, le ponía drogas en su comida con el propósito de que muriera pronto. Ahora no puedo salir. Lleva este vídeo afuera. Prométeme que harás que Hyun Song-hwa sufra 1000 veces, 1.000.000 de veces más que yo. Está bien. No te preocupes. El juego de Sansuo y tú ha terminado. Siempre me preguntan, cuando comencé a amarla. Crecimos juntos. Desde pequeños teníamos un vínculo fuerte en realidad. No sé cuándo comenzó, solo sentí que con el tiempo amarla se convirtió en mi instinto. Amarla se ha convertido en mi instinto. El señor Hyun es simplemente un hombre excepcional. ¿Sí cuándo tendré un hombre así? Antes de declararme a mi esposa, quiero mostrarles nuestra historia de amor. Vamos. Señor Pei. Es tan conmovedor. ¡Qué asco! Hyun Song-hwa es simplemente un canalla. Todos piensan que es un esposo devoto, pero quién sabe que esas escenas de amar a su esposa como si fuera su vida, todo fue actuado, es un vídeo de broma. No crean en eso, mantenía a todas sus mujeres. Ciérrenlo. Cuando se aburría las cambiaba por otras. ¿Realmente está hablando de Hyun Song-hwa? Él juega muy sucio. ¡Qué emocionante! Las villas adosadas en el sur deben ser como una docena. Es muy sucio. No escuchamos. No crean en eso, esposa. Crees en mí, ¿verdad? Hyun Song-hwa solo está interesado en el poder y el estatus de su familia política. Le puso drogas en su comida con el propósito de que muriera pronto. No es de extrañar que mi salud haya empeorado recientemente. El médico dijo que comí algo que no debería. Me sentía extraña. Resulta que eras tú. Sansuo ahora es un loco, está diciendo tonterías. Sansuo es tu amigo de tantos años. ¿Por qué te calumniaría sin motivo? Ahora mismo mandaré a alguien a investigar. Si es cierto, no te perdonaré. ¿Cómo voy a saber qué le pasa a Sansuo? Pero cariño, te amo. Cariño, Llévenselo. cariño. Señor Pei, el mundo de cuentos se ha derrumbado. Si crees en el mundo de cuentos, puedo construirte uno nuevo. Hoy el grupo Hyun se declaró en bancarrota. El joven Hyun Song-hwa fue arrestado. El crimen duró 1 año. Envenenó la comida de su esposa, constituyendo un intento de asesinato. Tu vídeo llegó justo a tiempo. Coordinamos muy bien. Gracias. Hola, señor Pei. Me extrañaste. Sí, mucho. ¿Dónde estás? De compras. Li Chuchu.
Creo que en una relación, lo que menos debería haber es engaño. Señor Pei, ¿de qué estás hablando? No entiendo. ¿Dónde estás ahora? Voy a buscarte. En el coche frente a ti. Señor Pei. Estaba paseando por ahí sin querer. Escuché que le pasó algo a la familia Jian, así que pensé en ir a ver el espectáculo. No estarás también aquí por eso, ¿verdad? Mira. ¿Qué es esto? ¿No lo ves? Todo esto es lo que hiciste a mis espaldas. Sansuo planea intimidarte ese día. No he esperado a que lo haga. El mensaje de ayuda ya ha sido enviado. Sí. Explicar. Supongo que me detendrás. 3, 2, 1. Detente aquí. ¿Por qué? Porque tú lo molestaste. Sabes que no lo dejaré ir. Yo. Estos no son suficientes. Más tarde. Me llevaste de nuevo a la isla de Buyu, para atrapar a su madre. S.R.A. San está engañando. Resultó ser así. No es de extrañar que tenga que empacar un hotel completo. Responsable de la licitación del proyecto de Senju. Conoce a tu senior de luz de luna blanca. Y. Llévame a Jiansonghua. Cóctel conmemorativo. Todo está dentro de tu plan. Sí, sí. Sé que puedes encontrar estos. Es solo cuestión de tiempo. En realidad Pei está un paso antes. Solo sospecha de mí. Sí. Fui a la recepción contigo solo para ver. ¿Hasta qué punto puedes hacer? No lo esperaba. Frente a mí. Eres tan simple y amable. Puede diseñar tal juego. Un buen espectáculo de venganza. Es maravilloso. Lo siento, Pei. Pero no puedo, los odio. Li Chuchu. Tu engaño hacia mí. ¿Cuándo empezó? Desde la primera vez que me viste. Tu plan. Así que empieza. Lo siento, Pei. Lo siento mucho. Usaste mi sinceridad como escalón. Jugaste con mi poder. Realmente tenías un buen plan. Nunca me lo hubiera imaginado. En esa boca que todos los días me decía que me amabas, solo había mentiras. Duele.
Li Chuchu. ¿Es que acaso cada día que estabas bajo mí, incluso tu respiración la contabas con el reloj? No lo hice. Ahora cada lágrima que caes. También estaba planeada. ¿De verdad? Sé que hice muchas cosas mal. Pero cada vez que te engañé y te usé, me sentí muy culpable. Ya no espero que el señor Pei me perdone. Solo que nunca pensé que nuestra relación llegaría a este punto. Señor Pei, todavía quiero estar bien contigo. Hasta ahora en esa boca tuya. Solo salen palabras bonitas, Li Chuchu. Realmente eres experta en matar y herir corazones. Todo lo que digo es sincero. Señor Pei, Te lo dije. Lo que más odio es que me mientan. En el puente del arco iris aquel año. Fue tú quien salvó a ese niño que quería saltar al río. Lo último que quería era sospechar de ti. Pero ahora. Eres tú quien más me ha lastimado. entonces, aquel niño que salvé ese año, fuiste tú. Oye, ¿qué estás haciendo? No seas impulsivo, no soy impulsivo ya que nos encontramos. Podría decirse que es el destino antes de saltar al río. ¿Por qué no me cuentas por qué lo haces? Por decepción conmigo mismo. Decepción con este mundo. Mi padre maltrataba a mi madre todo el año. No tengo la capacidad de protegerla. Siempre lastimaba a mamá incluso. Soy un inútil, no puedo hacer nada. Me caí. ¿Me puedes ayudar a levantarme? Cuando no podía levantarme. Fuiste tú quien me ayudó, no eres un inútil. No fue tu culpa no salvar a tu madre. Ya hiciste lo mejor que pudiste. ¿No soy un inútil? Los niños tienen su propia fuerza. Los adultos tienen la suya. Tu fuerza actual aún no es suficiente para cambiar las cosas de los adultos. Así que tienes que crecer rápido. Crecer hasta tener la capacidad de cambiar muchas cosas. Cuando llegue ese momento te darás cuenta de que en el mundo no solo hay engaños, sino también calidez y amor. Este mundo es realmente muy bueno. ¿Cómo te llamas? Te lo diré la próxima vez. Ya que tenemos tanta suerte, seguro nos volveremos a encontrar. Bien, esperaré, pero hasta entonces. Debes esforzarte por vivir bien, sí. Eres tú. Sí. ¿Te arrepientes? Si hubiera sabido que eras mi salvador no habría actuado tanto, ¿verdad? Me arrepiento pero de no haberte involucrado desde el principio. Es tarde. Lo sé. Sé cuál es el destino de quienes engañan al señor Pei. Adelante. ¿Qué? Li Chuchu. Te digo que a veces vivir es más doloroso que morir. Nuestra cuenta la ajustaremos poco a poco. Señor Pei, déjame salir. Señor Pei, señorita Li, por favor, deje de golpear. El señor Pei no ha venido en una semana, hoy tampoco vendrá. No puedo quedarme aquí para siempre.
Pei-Inji me odia tanto. Seguro que tiene un día especial en mente. Sí, el día en que cumplió 18 años. Y envió a su padre a prisión. Debe ser ese. No. Entonces es el día en que la empresa fue reestructurada. Tampoco. El día que adquirió la empresa de su padre. El precio de la adquisición. El día que adquirió el grupo Engine. Realmente no me lo esperaba. Una chica que parece tan suave realmente te ha tocado el corazón. Bebe menos. Te encierras aquí todo el día emborrachándote. ¿Para qué? No me atrevo a estar sobrio. Temo que al despertar, vea esos ojos suyos que fingen tanta profundidad. Temo no poder resistir la tentación de arrancarlos. ¿Cómo se atrevió a engañarte? No hace falta que lo hagas, yo me encargaré de darle una lección. No puedo evitar ser un tonto. La extraño. Mucho. No. Todo está mal. No puedo quedarme aquí para siempre. Mi madre sigue en la cama del hospital. El último villano. Está ahí fuera disfrutando. Necesito encontrar una manera de salir. Li Chuchu. No te acerques. ¿Vas a matarme con el cuchillo que te di, verdad? No quiero hacerte daño. Solo quiero liberarme de ti, déjame ir. O moriré aquí. ¿Así me amenazas? ¿Por qué crees que me voy a ablandar? Salgo o dejo mi vida aquí. No tengo una tercera opción. Tú. Continúo. Mejor clávalo aquí y dame un final rápido. Pei-Inji, ¿qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Otra vez te asusta como estoy ahora? ¿No eras pura y bondadosa? ¿No eras inocente y dulce? ¿No decías que me querías? Has estado actuando tanto tiempo. ¿Por qué no sigues actuando? Actúa. Pei-Inji. Te suplico que me dejes ir. Cuando termine lo que debo hacer. Volveré a buscarte para redimirme. ¿Qué tal? Después de tantos intentos de contraseña. En tus ojos. Son días en los que actúo como el rey del infierno matando gente. Pero nunca pensaste que la contraseña es el día en que nos conocimos. Has jugado un gran juego.
Me usaste como una pieza. Pero nunca pensaste que realmente te amo. No es que no lo haya pensado. Es que no me atrevía a pensar, tengo derecho a pensar qué es el amor. Tengo derecho a pensar qué es el amor. Vamos. Si no quieres ir, puedes. Señor Pei, lo siento, espérame. Estás loco. Li Chuchu. Vamos a casa, vale. Pei Inji. ¿Por qué haces esto? No sé qué es lo que realmente quieres hacer. Pero lo que quieras hacer. Lo haré por ti, me usaste. Me diseñaste, me usaste como un cuchillo o una ficha. Lo acepto, solo te quiero a ti. Quereré. ¿Por qué? Dijiste. Los niños tienen su fuerza. Los adultos tienen su fuerza. Quiero saber si ahora tengo la capacidad de mantenerte a mi lado. Pero no quiero usarte más. Es que no tengo el corazón. No puedo soportar usarte más. Pei Inji. Estoy dispuesto a ir a casa contigo. Pero esta vez. Ya no es una relación de uso. Te llevo a casa. Señor Pei, así es como están las cosas. No fue mi intención engañarte en ese momento. Es que no te entendía. Tenía miedo de que si te lo decía, me abandonarías. Después de tantas injusticias. ¿Por qué no me lo dijiste? No es injusto, todo pasará. Liang Yizhe, ¿cómo quieres manejarlo? ¿Dices? Señor Pei. Te hiciste cargo del grupo Pei muy temprano, y lo llevaste a ser el número 1 en Jingan, lo sé. Seguro que no fue fácil para ti llegar hasta aquí, por eso no quiero que te metas con Liang Yizhe. Además, tu abuelo materno tenía una relación muy cercana con el abuelo de Liang Yizhe. Las familias Liang y Pei han colaborado mucho. Si lo tocas, será un desastre para ambos. Todo eso no importa. Lo que importa es que planeo vengarme yo mismo. ¿Cómo planeas hacerlo? Pronto empezaré mis prácticas. Planeo entrar en la empresa Liang y recolectar pruebas de los crímenes de Liang Yizhe. Señor Pei, estarás de acuerdo, ¿verdad? Está bien. Tú véngate. Yo me encargaré de limpiar el desorden. Me estás tocando la herida. Señor Pei, duele. Ahora te duele cuando saltaste.
¿No te dolía? Es porque me encerraste. Está bien. Fue mi error. Señor Pei, no seas tan duro conmigo en el futuro, ¿de acuerdo? Lo sabes. Durante este tiempo. También he estado muy triste y sufriendo. Está bien. Tienes una herida tan profunda en la mano. Debe doler mucho. No duele. Un beso puede aliviar el dolor. ¿De qué sirve besar a través de la venda? Tienes razón. Quizás esto sea más efectivo. No te muevas. Hoy duerme bien. Está bien. Buenas noches, señor Pei. Buenas noches. Ellos humillaron a mi hermana. Mi hermana cayó de un edificio y murió. Mi madre siguió denunciando una y otra vez el fracaso. Simplemente convirtieron a mi madre en un vegetal. Fui a buscar a Liang Yize para pelear. Ni siquiera tuve la oportunidad de acercarme. Me golpearon y me dejaron tirado. Estuve en cama un mes antes de poder levantarme. Después de recuperarme de las heridas, fui a Yundian. Liang Yize. Quiero su vida. ¿Qué pasa, señor Pei? Ella no me permite involucrarme en este asunto. Ve y hazlo tú. Entonces yo. ¿Qué quiere que haga, señor Pei? Chuchu tiene 3 meses antes de su pasantía. Organiza un accidente. Llama a Liang Yize. Este sueño fue realmente cómodo. Despierta. Señor Pei. ¿Qué es esto? Lo vi antes en una subasta. Se llama amor encerrado. Simboliza mantener a tu ser amado. Encerrado a tu lado para siempre. Antes me reía de los compradores por ser tontos, pero ahora. De repente entiendo a esos coleccionistas locos. Entonces, señor Pei, ¿planeas encerrarme a la fuerza a tu lado? La fuerza no tiene gracia. Me gustas. Quiero que te quedes a mi lado voluntariamente. Está bien. Soy un coleccionista loco. Señorita Li, finalmente nos conocemos. Antes siempre temía que el señor Pei lo descubriera. Ahora no hay problema. Mira. Estas son las pruebas de los crímenes de Liang Yize que he recopilado. Pero estas son solo en el ámbito comercial. Para derrocarlo completamente, todavía necesitamos el golpe final. ¿Qué? Esto es. Él parece justo y bondadoso en la superficie, pero en realidad es cruel y despiadado. Disfruta mucho la sensación de torturar y atormentar a otros. De niño fue enviado como hijo ilegítimo a la isla de los pobres. Fue traído de vuelta después de la adolescencia. Supongo que su psicopatía
Está relacionada con los traumas de su infancia. Es simplemente un monstruo. Además, hay una información confiable. En el interior del grupo instaló una habitación secreta, llena de herramientas de tortura. Pero solo él sabe dónde está escondida esa habitación. Además, él colecciona las cintas de vídeo de cada persona que ha obligado. Es decir, si podemos obtener esas cintas, podemos hacer que no pueda recuperarse, sí. Ya pasé la entrevista en el grupo Liang. Y pronto empezaré a trabajar. Chuchu, nunca he perdido. La única vez que perdí fue contra el estatus de Liang Yize y tu familia feliz. También se desmoronó por él. Nos conocimos por nuestro odio hacia él. Y nos convertimos en compañeros de venganza, pero también te considero sinceramente como amiga. Me duele ver todo lo que has pasado. Por favor, ten cuidado en todo. No te preocupes, lo haré. Además, ya no estoy solo. ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto tiempo? Ya nos separamos. Y todavía no puedes dejar de coquetear con la mirada. Li Chuchu. ¿Por qué usas todas las habilidades que usaste conmigo en otra persona? Señor Pei, ¿de qué estás hablando? Además, el aire acondicionado está demasiado frío. Estoy enojado, necesito enfriarme. Perfecto. También puede congelar el olor de otros hombres en ti. Así que el señor Pei está tratando a Fan Qian como un hombre. Señor Pei, ¿tienes whisky en tu coche? ¿Quieres que conduzca borracho? No es que alguien parezca estar celoso. Tan ácido que me hormiguea la lengua. Olvídalo. Déjame llevarme. Un poco de acidez de la boca del señor Pei. ¿Quién me importa a ti? Además del sabor a vinagre. ¿El señor Pei ha probado algún otro sabor? Y el café de Fan Qian tiene un sabor único. Me bebí su café y estaba delicioso. Li Chuchu, te has vuelto más atrevida últimamente. Tranquilo, Peille, con ella fue un beso indirecto. Contigo fue un beso de verdad. Entonces tengo que darte las gracias. Adivina si ahora quiero estrangular su cuello o comerme tu lápiz labial. Adivino lo segundo. Quiero ambas cosas. Guárdalo. Para calcularlo despacio en casa. Así que la caridad no es limosna, sino la responsabilidad del fuerte hacia el débil. Haré todo lo posible para ayudar a más personas. El discurso del presidente Liang fue muy conmovedor. Wang Zijin Media. Wang Zijin Media. ¿Qué es lo que le hace seguir dando? Es el amor en mi corazón por este mundo. Wang Zijin Media. Escuché que el boss Liang ha creado una nueva fundación benéfica para ayudar a más personas. Wang Zijin Media. Esto afectará las finanzas de la empresa. ¿Qué es un poco de impacto? Salvar a una persona más es lo más importante. El señor Liang es realmente un bodhisattva viviente. El señor Liang es demasiado amable, es simplemente nuestro modelo a seguir. Boss Liang, cuidado. ¿Quién eres? Soy el nuevo asistente de prácticas, me llamo Xiaoli. Gracias por tu arduo trabajo en el futuro. Dios mío, qué tipo de ángel es Boss Liang. Es tan amable incluso con un pequeño asistente. Liang Yize, tu actuación es realmente buena. Solo que esta máscara de santo. Pronto la arrancaré con mis propias manos. Para usted. Anoche bebí demasiado. Afortunadamente viniste a recogerme temprano. Si hubiera perdido la nueva cooperación del proyecto, el grupo habría perdido mucho. No es tarde, el tiempo es perfecto. Además, después de la reunión tiene una cena con Boss Zhou. Estos son los documentos que necesitabas firmar anoche. Los otros documentos ya los he distribuido a los altos ejecutivos correspondientes de la empresa.
Xiaoli, realmente eres el asistente más confiable que he tenido. En solo 2 meses casi te has convertido en mi confidente. Pero en estos 2 meses has sido demasiado cauteloso. No me has dejado encontrar ni una sola pista, ni hablar de encontrar la habitación secreta. Por cierto, te recuerdo que el de adentro es muy importante. Sé astuto, no digas nada incorrecto. Sí. Hermano Inji, hace mucho que no nos vemos. Xiaoli, sígueme. Parece que es la primera vez que ve a una figura tan importante. Está asustado. Hermano Inji, el asistente Li es joven, por favor no lo tome a mal. Es nuevo. Pero es muy competente en su trabajo. ¿En serio? Si es tan competente. Podría ser nuestro enlace para futuros proyectos. Hermano Inji, quiere decir que podemos firmar el nuevo proyecto. Claro, no hay problema. Jefe Liang. Jefe Pei. Este empleado de su empresa. ¿Cómo es que no puede sostener un bolígrafo? Recógelo rápido. Te extrañé. Jefe Pei, ¿por qué estás tan pegajoso ahora? Solo he trabajado 2 días seguidos. Y no he hablado con él, eso es todo. Gracias. Jefe Liang. Ya que el contrato está firmado, para que Jefe Pei esté tranquilo, ¿por qué no vamos a la fábrica a echar un vistazo? Claro. Solo temo que hermano Inji no tenga tiempo. Xiaoli es muy considerado. Justo tengo tiempo. Guíanos. Jefe Liang. ¿Por qué no va primero a explicarles a los empleados? Les diré las precauciones, más tarde me quedaré aquí, para explicarle al señor Pei nuestro plan de producción de nuevo producto. De acuerdo, iré a prepararme. Jefe Pei, por favor. Lo hiciste a propósito. Jefe Pei, no entiendo de qué estás hablando. Alejaste a la gente a propósito, para dejarnos tiempo a solas, ¿verdad? ¿Alguien te ha dicho alguna vez? Jefe Pei, eres realmente muy presumido. Si no quieres, entonces olvídalo. Tu boca a veces es mejor que tu actuación. Bienvenido, señor Pei. Gracias a todos por su esfuerzo. Es una pena. No fue suficiente. ¿Qué te dijo Jefe Pei? Jefe Pei solo dijo: creo que aquí estamos bastante bien. Hermano Inji, ya hemos terminado de conocer la fábrica. Quédate a comer con nosotros, traeré a mi asistente también. Ella tiene buena resistencia al alcohol y siempre se esfuerza por cubrirme. Me ha ayudado a ganar muchos clientes.
bebiendo como si no hubiera un mañana. Sí. Todo para ganar confianza, es cierto. Buen trabajo. Hay un error de 023. Reunión de emergencia, ¿qué está pasando? Hermano, Ingi, voy a ver. Yo también voy. ¿Quién te dijo que bebieras como si no hubiera un mañana? Señor Pei, solo pensé que por cada copa que le cubra estaré un paso más cerca de ganar su confianza. Estás un paso más cerca del hospital. No será tan grave, ¿verdad? Solo un error de 0,23 en un producto. ¿Ha causado tanto caos en la fábrica y si adivinas? Si tu cuerpo tuviera algún error, ¿cuál sería la consecuencia? Me harías enloquecer en cualquier situación. Señor Pei, hay gente aquí. Así arruinarás mi plan de venganza. Vale, me equivoqué. No debería haber descuidado mi salud. Si te atreves a hacerlo de nuevo, intervendré. Tú. Señor Pei, estás siendo muy irrazonable. No te dejo intervenir por tu bien. No es Li Chuchu. Ese tipo Lian me dijo que eres obediente y comprensiva con él. ¿Por qué solo sabes discutir conmigo? Ustedes son diferentes. Si son diferentes y tú también nos tratas diferente. Señor Pei, no te enfadarás por algo tan pequeño, ¿verdad? ¿Quién está enfadado? Yo no estoy enfadado. ¿De qué me voy a enfadar? No estoy enfadado. Estoy bien. Yo. Chuchu, ¿estás segura de que quieres hacer esto? Después de tanto tiempo. Todavía no encontramos ninguna falla en él. Liang Yize hace las cosas. Es mucho más cauteloso de lo que pensábamos. No podemos esperar más. Voy a usar mi cuerpo como cebo. Esperemos un poco más, es demasiado arriesgado. ¿Y si te hace demasiado daño? No podemos esperar más. Los que han sido torturados por él no pueden esperar. Lo siento, señor Pei, me pediste que me vengara. Con la condición de no lastimarme a mí mismo. Realmente no puedo hacerlo. No eres más que una hija ilegítima. No tienes a nadie que te respalde. ¿No me crees? Te añadiré docenas de cicatrices nuevas. Te suplico que me perdones, no me atrevo más. No mereces estar en este lugar. La isla de los pobres es donde deberías estar. ¿Lo escuchaste? La mayor debilidad de Liang Yize es una infancia trágica. Voy a usar este método para provocarlo. Para que recuerde los días en que fue humillado, para que se vuelva loco, para que transfiera su odio hacia mí. Y me ataque. Te lo suplico. Una hija ilegítima. Nadie te quiere, te lo digo. Te golpearé cada vez que te vea. ¿Entendiste? Señor Lian, aquí le dejo el contrato. Se acabó la jornada. Si no hay nada más, me voy. Cuando termine lo que tengo en mano te llevaré a casa. ¿Usted me lleva? Sí. Quiero preocuparme más por mi subordinado Xiao Li. ¿Puedo? Claro que sí. Entonces voy a prepararme. Está bien. Hoy. Gracias, señor Lian, por llevarme a casa. De nada. ¿Qué perfume es este? Es la primera vez que lo huelo, un aroma muy peculiar. Muy peculiar. Claro que no lo has olido antes. Porque es un perfume que yo mismo preparé. Cuando lo huelas, significa que no podrás escapar.
La ubicación del teléfono de Li Chuchu se detuvo. Pero este lugar parece difícil de encontrar. Vamos a buscarlo por separado. La señorita Fan Li Chuchu no contesta el teléfono. ¿Está contigo? Un asunto tan importante deberíamos informarle a Peinji. Señor Pei Chuchu en realidad. Encuentra a Li Chuchu. Hoy necesitamos el escondite de Lian Yize. Convertirlo en su ataúd. Sí. Aquí es. El escondite. No es un escondite. Aquí es mi paraíso, bienvenido. Pequeño muñeco. No es que desprecies a los hijos ilegítimos. Qué coincidencia, yo soy uno. A continuación, te ofreceré un perfecto festín de dolor. No te acerques, no te acerques. No. Porque mi cuerpo está tan débil. Este cuchillo tiene droga. Te voy a arruinar. Lian Yize este cuchillo. Te cortaré el camino. Para que en el futuro seas un tumor. También es por mi hermana. Y por todas las personas que has maltratado. Vengado. Chuchu. Señor Peit, ¿cómo llegaste aquí? Te ha lastimado. No te preocupes, señor Pei, estoy bien. He preparado todo para este día. Señor Pei, mira estas pruebas. Son suficientes para que pase la vida en prisión, solo que copiarlas lleva tiempo. Pero ya he llamado a la policía. Señor Pei, ¿qué te pasa? Realmente temía no encontrarte. En esta vida solo confío en mí mismo y en el poder que tengo. Pero esta vez he rogado a todos los dioses para proteger tu seguridad. Lo siento, señor Pei. Te he hecho preocuparte. Si quieres enloquecer, te acompañaré. Y si es para morir, moriré antes que tú. No, no moriremos. Estaré con el señor Pei para siempre. Li Chuchu. Te mataré. Señor Pei.
Doctor, ¿cómo está? El paciente perdió mucha sangre y está en coma profundo. Despertar o no depende de la suerte. Señor Pei, abre los ojos y mírame. Soy Chuchu, señor Pei. Los familiares no pueden entrar. Señor Pei. Mamá, papá. Me duele todo el cuerpo. No soy un niño sin padre. Mi papá vendrá a buscarme pronto, y entonces no tendré que soportar más vuestros abusos. Cuñada, ahora todo Jingan sabe. La verdadera cara de Yang. Creo que no saldrá en esta vida. Solo que ahora a veces se convierte en su yo de niño. Debió pasar una infancia bastante triste. Mamá. No me dijiste que si somos lo suficientemente duros, ¿no tendremos que soportar más abusos? Pero, ¿por qué? ¿Por qué estoy encerrado de nuevo en esta pequeña habitación? ¿Por qué? Los que inspiran lástima también inspiran odio. Solo que el señor Pei aún no ha despertado en la cama del hospital. Realmente no sé qué hacer. Cuñada, no llores, el señor Pei despertará. Si despierta y te ve llorar así, se le partirá el corazón. En realidad te quiere más de lo que piensas. ¿Qué quieres decir? Cuando supo lo de tu hermana, invirtió una gran cantidad de dinero en construir centros de protección en varios lugares, específicamente para proteger a los que sufren abusos. Dijo que no quería que más gente sufriera abusos. Segundo, si tu hermana hubiera sido protegida, no habrías tenido que pasar por tantas dificultades. Algunos que han estado bajo la lluvia quieren sostener un paraguas para otros, mientras que otros quieren romper los paraguas. Tú dices, Ají es una persona tan maravillosa. Mamá, ¿estás haciendo coronas de flores de nuevo? Sí, nuestra Chuchu. De pequeña le encantaba estar guapa. Cuando llegaba la primavera, me insistía para que le hiciera coronas de flores. Con esa pequeña corona puesta, ella era la niña más bonita del mundo. Mamá, no exageres tanto. Mamá tiene razón. Eres la más bonita del mundo. Señor Pei, ¿cómo es que estás aquí? Él vino temprano en la mañana y arregló mi fonógrafo favorito. Mamá, la próxima vez no dejes que Inji te arregle las cosas. Él es el gran director ejecutivo de Pei. Viene todos los días a arreglar tu máquina de coser. La última vez pospuso una reunión muy importante. Yo puedo encontrar a alguien para que te lo arregle. Está bien. Mamá, no le hagas caso, no es cierto. ¿Y tú te atreves a decirlo? La última vez que me salvaste casi pierdes la vida. ¿Sabes cuándo me preocupé? Todo estaba dentro de mi plan. Bueno, vengan aquí los dos. Esto es para mi princesa más bonita, Chuchu. ¡Qué bonito! Y esto para mi mejor yerno. Ven. Un juego de pareja. ¡Qué bonito! Ají, te engañé en el pasado. ¿Todavía me guardas rencor? ¿Cómo podría guardarte rencor? Me gusta quién soy ahora con sentimientos. Tal vez he estado solo demasiado tiempo. Me siento cada vez más insensible, como si hubiera perdido las emociones que debería tener una persona normal. Hasta que te conocí. Sentí felicidad, enojo, celos. Aunque sé que tu amor por mí era actuado. Pero aún quiero darte un hogar. Para que no tengas miedo en el futuro. Ya que vamos a ser una familia. De ahora en adelante me harás caso. Come bien y duerme bien.
Y. ¿Qué más? Déjame amarte bien. Yo también te amo. Ají. Adivina. Este año en la ceremonia de entrega de premios de violonchelo, ¿qué discurso de agradecimiento di? ¿Qué fue? Dije que aunque el mundo a veces se ensucie, hay que subir los escalones con un corazón firme. Hay que ser uno mismo. Hay que ser valiente y optimista. ¿Por qué? Siempre hay un rayo de luz en camino. Es afortunado que tenga 2 rayos de luz. Uno es el mío al enfrentar la vida con valentía. Y el otro viene de ti.